La base de todo es la ley de los espejos o ley de la atracción. Eres y ves lo que tu frecuencia dicte, y tú eres tu frecuencia. No tienes una frecuencia, lo eres. Cuando mueres, solo queda tu frecuencia, sin la parte de la manifestación física sólida que llamamos cuerpo. Entonces, cuando mueres, ves lo que deseas ver, porque en planos superiores se manifiesta todo más rápido, progresivamente más rápido. Pero en la entrevida o en el mundo astral alto, en donde se dice que van las almas a descansar, todo se manifiesta de inmediato, porque es la fuente. Se es uno con la fuente, se es la fuente, se está en la fuente. Pero el concepto de ir a la fuente es como de desplazamiento, como que vas de un lugar a otro. La fuente está en todos lados, todo es la fuente. Y como se ha dicho antes, cada persona, cada conciencia o alma solo ve lo que percibe, lo que está en su conciencia, su percepción, que es dictada por su frecuencia única, que a su vez es el resultado de lo que ha visto, a donde ha tenido su atención, sus experiencias y sus interacciones con otras personas que vienen, siendo solo reflejo de sí mismo de nuevo. Entonces, cada alma es la fuente por derecho. Entonces, al morir, una persona verá y experimentará exactamente lo que espera ver. Eso encontrará. Como ya se ha dicho y ya se sabe en otros lugares, si alguien cree en Jesús, a Jesús encontrará. Si cree en Alá, Alá encontrará. Si cree en Vishnu, Vishnu encontrará. Cree en gato cósmico, gato encontrará. Entonces, no puede haber trampas de arcontes esperando forzar a las almas a reencarnar. Solo se encuentra eso, porque eso es lo que esperan ver. Entonces el cielo o el infierno es el resultado de la culpa o de lo que una persona firmemente cree merecer. Y es la misma persona lo que está generando eso. Entonces, todo se debe al control mental o de percepción que tenga cada alma. Pero esto es fácilmente superable con el conocimiento de que se va a donde sea que nos toca ir por derecho propio. Es la idea de las culpas, del karma, que no es otra cosa más que una creencia religiosa, lo que obliga a las almas a regresar. No se puede estar apartados de la fuente, porque uno es la fuente y la fuente está en todos lados. En sí, todo el mundo externo a la persona es ilusorio. Todo está dentro de la persona. Todo lo que desea ver, experimentar, su realidad, leyes universales, leyes científicas, todo es una gran ilusión. Lo que buscan, encuentran. Entonces, el pelear por cuál Dios es el verdadero, el pelear si existe o no un Dios o cómo es, cuál es la partícula más importante, la primordial, carece de sentido. Todo es percepción. Entonces, todo es verdad o todo es mentira, excepto una sola cosa. ¿Quién observa? Tú mismo. Tu alma. Eso es lo único, indiscutiblemente real. Libera tu mente y te liberarás de toda Matrix. Wow, impresionante, Svaru, entiendo.
Tengo una pregunta. Al inicio dijiste que vamos a la fuente, pero también que es un astral alto. Entonces, al morir, ¿cuál es? ¿O es lo mismo? Porque astral alto sería algo como 4D alto, pero la fuente es la fuente, trasciende todo, ¿no? Solo uso palabras conocidas, pero es algo que tengo que aclarar. No es ninguna frecuencia ese lugar, lo es todo. Es todas las frecuencias juntas, el ascensar al todo, a poder ser todo. El ser todo, el estar consciente y enterado de todo lo que existe y lo que siempre ha existido, todo igualmente fácil de acceder. Pasado, presente y futuro se mezclan, convergen en lo mismo. Eso es la fuente original. Y allí eres, y allí vas cuando mueres. A diferencia de otra persona, tengo total memoria de ese lugar. Se es todo. Lo que quieras eres. Todo lo que piensas lo manifiestas de inmediato. Lo eres todo. Todo está a tu alcance. Eres literalmente un ser omnipotente. Ahí comprendes que has sido tú y solo tú quien lo ha creado todo. Y me refiero al todo infinito en creación, infinito en espacio e infinito en tiempo. Aunque no o nunca deseas salir de ahí, también se te cumple, porque nunca has salido de ahí. Solo has escogido experimentar solo una pequeña parte a la vez. Una vida, una encarnación, con una linealidad aparente de eventos animados en línea. Porque desde la fuente lo es todo, al mismo tiempo, sin tiempo. Y sin tiempo, siendo todo, también incluye lo lineal. Es una sensación de amor e integración infinita y total, que te envuelve como una cobija caliente en invierno. Una realización total de que eres tú quien lo ha logrado todo, que eres integración y amor. Ningún bien, ningún mal. Todo eres tú. Solo contrastes sin importancia. Solo válidos esos contrastes desde puntos de vista limitados a ciertas experiencias que desde ahí comprendes y superas, excedes, buscas más. Siempre buscas más. Comprendes en ese momento que lo eres todo y que no pasa nada, que eres por definición la fuente creadora, por lo tanto, indestructible. Y por eso te atreves a encarnar de nuevo, porque sabes que no te puedes perder, solo es tu propio juego, y que las cosas que experimentan otras personas, el concepto de otras personas, como por ejemplo vidas de tormenta, ejecuciones, sufrimiento, torturas, es algo que no estás experimentando tú, por lo tanto, solo un concepto. Si bien esto parece como que estás ignorando el sufrimiento ajeno, solo es válido eso desde el punto de vista limitado al 3D o al 5D mayormente. Repito, es válido el preocuparse por la idea de otras personas, evitando su sufrimiento y su dolor. Pero hablo aquí desde el punto de vista más expandido posible. No manifestar eso. Pero para saber qué no manifestar, tienes que saber qué manifestar y viceversa. Por eso existe el concepto de dolor, de sufrimiento. Pero no es necesario desde arriba, pues todo lo incluyes y lo comprendes.
Literalmente, todos somos la fuente. Todos somos la misma persona, experimentando múltiples encarnaciones simultáneamente y afuera del tiempo. Solo es lineal como se percibe desde dentro de una encarnación. No hay pasado, no hay futuro. Todo es o todo son tus ideas. Encarnas en un dinosaurio o en un gris del futuro. Y lo has hecho, y lo eres, y estás encarnado como tales, y más, infinitamente más, en simultáneo. Todo es un mar de conciencia que eres tú. Desde ese punto de vista, y para ilustrar las cosas con un poco de limitación intencional aquí por razones de claridad explicativa, deseas un reto, por eso encarnas. El estar y el ser la fuente original es lo máximo, literalmente, infinitamente, lo máximo. Se es el concepto mismo de Dios. Pero quieres un reto y regresas a donde tú deseas. Haces tu plan, empiezas a pensar qué sería bueno experimentar, como programando un videojuego. Haces tu mapa de vida, tus personajes, lo que sucederá, el desenlace, todo. Y de ahí decides que por frecuencias olvidarás. Que tanto desde todo o solo un poco olvidar, como las taijetianas que recuerdan mucho pero también olvidan. Y entras a tu propio juego, a tu encarnación, y vives lo que tú has diseñado. Pero solo tú lo has hecho. Desde este punto de vista, no hay ni siquiera control mental de parte de arcontes, ni reptiles, ni babosas espaciales. Porque también eres tú quien los ha manifestado y tú eres ellos también. Entonces, al entrar, cada alma sabe lo que hace, desde la fuente original, porque es la fuente original. Entonces, es parte del juego. Literalmente, los humanos están manifestando arcontes, reptilianos, pleiadianos, diablos, hadas, cabal, Rothschilds, Rockefellers, reinas, come niños, pedofilia, helados de chocolate. Por eso, no hay víctimas desde arriba. Pero desde el punto de vista de abajo, sí las hay. Todo se incluye, todo es real y al mismo tiempo nada lo es. Solo tú. Al morir, verás lo que quieres ver. Por eso hay fantasmas, seres descarnados, entes vampíricos que se te pegan al aura. Todo. Cuando alguien muere con mucho apego al cuerpo, más de lo normal, como en una muerte violenta, no sabe que ha muerto. Y como desde la fuente original que es, todo lo manifiesta. Entonces se manifiesta un cuerpo, como el que tenía en vida, llamado cuerpo astral. Entonces va por las calles de la ciudad en donde vivía, por ejemplo, y no se da cuenta que está muerta esa persona. Se percibe con ropa, zapatos, todo. Y como tiene obsesiones, muchas veces experimenta una y otra vez la misma situación. Por eso empiezan a crear alianzas y todo un submundo astral cuando se dan cuenta que están muertos. Viven y reviven la misma situación traumática porque desde ese plano todo lo manifiestan. El resultado es un mundo astral bajo, en donde el mundo físico es copiado casi a la perfección, solo manifestado como con cambios raros o deformaciones por la memoria del muerto que los está manifestando,
como la puerta del baño demasiado pequeña para pasar cuando tienen que ir. Y siguen con eso una y otra vez. Es un mundo caricatura del 3D físico. Hablo de 4D. Pero en sí no hay ni siquiera gradiente de densidades, como nosotras les hemos dicho. Todo es lo mismo, solo graduado por la percepción de cada fragmento de la fuente original o alma. Por eso no encajan los gradientes con el 3D, 4D o el 5D con el 6D. No hay ni gradientes, todo es un todo. Todo es la fuente, y hay solo puntos de percepción de cada alma conciencia. ¿Cómo se generan mundos astrales, bajos, con fantasmas rondando cementerios y casas embrujadas? Depende de cada alma. Y también se generan mundos felices, cielos, valhalas, Voltavor, como lo llaman. Si lo pueden pensar, se genera. Pregunta Robert. Pero ¿sigue siendo válido que para acceder ahí es necesario tener la frecuencia alta? ¿O el solo hecho de estar ahí ya se tiene la frecuencia alta? Es que es parte de lo que te ayuda a enfocarte a algo que deseas, dejando atrás lo que no deseas. Pero es tu intención lo que importa, tu enfoque. No pensar solo en qué frecuencia es más alta que cuál otra. No es en sí una radio, aunque como ejemplo al principio era útil. Gracias. Me gusta mucho lo expuesto, especialmente la parte de cómo se genera el mundo astral con los muertos ahí. ¡Wow! Súper claro. Tengo 4 preguntas. Volviendo al inicio. Dijiste que la frecuencia es el resultado de donde se tenía la atención. Pero ¿dónde se tiene la atención no es también dictado por tu frecuencia? Es un poco como ¿qué es el primero? ¿Gallina o huevo? Es que tú eres todo, frecuencia y punto de atención. Lo que se observa y quién observa. Eres la gallina y el huevo simultáneamente. No hay nada que no seas tú, incluyendo las pulgas del perro y lo que ha hecho en la banqueta. Exacto, así lo entiendo mejor. Es que no le veo la separación. Es mi punto aquí. No hay separación. Solo eres tú. No puedes dañar a nadie sin dañarte a ti mismo. Aún así, sí, hay que defenderse como parte del juego o punto de atención de abajo. Así que no es que algo dicta otra cosa, porque esto se ha dicho al inicio. Dijiste, tu percepción es resultado de eso. Después esto dicta lo siguiente, etc. Es que todo simplemente es al mismo tiempo, ¿no? Así es. Por lo tanto, desde arriba, desde el punto de integración, no hay control mental. Solo es parte de la experiencia, como los perros con cola pachoncita. Ok, gracias. Dijiste que cuando alguien cree en algo, lo verá al morir. Jesús, gato cósmico, Alá. ¿Por cuánto tiempo, por decir así, se irá viendo eso? En algún punto en el pasado dijiste que al morir manifestamos nuestras creencias, pero después se difumarán. No es cuestión de tiempo, ya que resulta irrelevante. La percepción de animación de eventos lineales al que llaman tiempo es diferente en el astral. Depende de los apegos de cada fragmento de ti mismo que llamas alma. A veces tardarían, tiempo terrestre, varias encarnaciones, en donde entra a una vida creyendo en Jesús y muere. Ve a Jesús y le dice que debe bajar a pagar karma y vuelve a entrar cientos de veces, miles tal vez,
hasta que por sí misma, esa alma, ese fragmento, comprende que solo es Él mismo quien lo está generando todo. ¿Pero hay algo que libera esta alma de ver Jesús al final? ¿O esta alma estará con Él eternamente, por decirlo así? ¿Y qué factor contribuiría a que el alma al final deje el apego a ese concepto? ¿Por su propia cuenta? Allí también se sigue expandiendo espiritualmente y contemplando la existencia en este mundo astral. ¿Puede llegar a esta conclusión el alma desde ahí sin encarnarse? ¿O tiene que entrar en la encarnación otra vez? Desde el punto de vista más expandido, desde el momento en el que sostienes el concepto de que hay una alma que aún se encuentra atrapada en una creencia religiosa o de cualquier clase, se convierte en un concepto eterno. Desde ese punto de vista más expandido, esa alma estará atrapada en eso por una eternidad, para siempre. Pero aún así, siguiendo la línea de eventos del punto de atención de dicha alma de una monja, por ejemplo, al reencarnar ya no sería la monja, ya es la religiosa. Luego es la señora que va a la iglesia los domingos, luego la creyente, luego la que cree un poco, luego la escéptica, luego la agnóstica, luego la atea, luego la que encuentra lo espiritual y luego la liberada. Pero esto es desde el punto de vista lineal de experiencia de dicha monja, sus varias encarnaciones. Pero si centramos el punto de atención en la variante de esa alma, la atea, la monja y la religiosa y todas las demás aún existen. Por eso me refiero, que se quedará así por siempre. Pero, ¿puede liberarse desde la fuente misma? ¿Llegar a una experiencia mística desde ahí que la libere? Tendría que dar un salto cuántico de monja a espiritual. Posible. Difícil, pero posible, y se ha hecho. Noten cómo en la Tierra se cree que lo espiritual es igual a lo religioso, cuando aquí lo tomo como polos opuestos. Esto me lleva a otra pregunta. Aquí la gente católica reza por almas de los muertos. ¿Esto funciona en alguna manera? ¿A ayudar a liberar estas almas? ¿Les llegan nuestras intenciones? Están ahí los muertos. Es verdad lo que dicen, que van a su propio entierro. Es porque es el punto de mayor atención para esa conciencia que ha desencarnado. Entonces, sí, escuchan los rezos y los llantos de la familia. Pero desde el punto de vista de percepción del recién desencarnado o muerto, esos rezos solo sirven para afianzar más sus percepciones al morir, convenciéndolo de que vea o busque a Jesús, por ejemplo. Entonces, si el muerto estaba dudoso, con los rezos le están mostrando el camino, por así decirlo. Pero es el camino que le conviene a las iglesias, a quienes desean controlar las almas. Pero si una persona es muy espiritual y sabe qué es qué, y tiene control firme sobre lo que cree, y es un ser libre, escuchará los rezos y estará con la familia, pero irá a donde deba ir, libremente. Verá lo que desea, ignorando los rezos. Por eso los rezos en los sepelios son tan repetitivos como mantras, porque esos son para que se le meta al muerto en la cabeza, con comas invertidos, cabeza, porque ya no la tiene. Son mantras. Pero insisto que una persona con conciencia libre es inmune a esto si le rezan sus familiares creyentes.
Comenta Robert. Es decir, aún es peor rezar al muerto, ya que el muerto está confundido, desorientado. Entiendo. Si tiene el conocimiento, ignorará los rezos. Si el muerto está confundido, como usualmente está, el rezarle le ayudará a encontrar su camino, sí, porque escucha. Pero depende de los vivos el ayudarlo a donde desean que el muerto vaya o vea. Por eso es peligroso. Los que no fueron guiados estarán atrapados en sus mismos bucles infinitos, en donde no sabrán qué hacer y seguirán obsesionados con lo que sea que tenga su atención. Dijiste que van a sus propios entierros. Los que están más pegados a 3D van, ¿no? Porque si no, estás en la fuente y experimentas otras cosas. Puede pasar que no vayan a su propio entierro, aunque usualmente es así. ¿Y qué tendrían que hacer los familiares en lugar de rezar, si es que pueden hacer algo? Hablar con el muerto, que quede libre y que se sienta perdonado por lo que sea que ha hecho, por sus faltas en vida. Esto es liberar karma. Se puede rezar no religiosamente, pero espiritualmente, guiando a que sigan a donde desean ir ellos, más allá, luz, fuente, lo que sea, sin personajes religiosos, ¿no? Claro, eso es buena idea. Por eso, hablar con el muerto, porque escucha. En sí, están ahí rodeados de muertos desencarnados todo el tiempo. Caminan las mismas calles. Algunos se saben muertos, otros no. ¿Y hay que hablar en voz o escuchan mentalmente? Ambas cosas. Pero para escuchar mentalmente se necesitan despiertos. Y la mayoría de los muertos no tienen una conciencia muy alta, porque son los mismos que en vida. Entonces, ellos mismos manifiestan el no escucharte mentalmente. El hablarles en voz alta funciona mejor con estas almas básicas. Imagino que funciona igual con animales. Animales o no, es lo mismo el ser perro, gato o pulga. Es parte de la experiencia, como el ser hombre o mujer. Se es todo a la vez. ¿Hay que ir al cementerio para hablarles en voz alta? ¿Hace falta? Sí, porque aunque las almas escuchan desde donde sea, hay más ahí en los cementerios por sus propias razones, por lo que se manifiestan a sí mismos. Pero una persona muy alejada seguirá de cerca a sus seres queridos. Entonces, el hablarles desde donde sea es suficiente, especialmente con los recién fallecidos. ¿Cómo saber si está aquí aún o no está? Y si hace falta hablarles. Se siente la necesidad, pero es algo que también se hace para uno mismo, no solo para el muerto. Conectas contigo mismo y le llega a tu persona fallecida. Pregunta Robert. ¿Los muertos tienen telepatía con los que estamos encarnados? Algunos sí y algunos no. Ese es el problema. No es que no lo tengan, pues todos tenemos telepatía, sino que por sus propias creencias, las del muerto se limitan a no tenerla. Por eso es necesario hablarles en voz alta. Y si ya no están igualmente, no escucharán, ¿no? Yo si muero no deseo perder mi tiempo en mi cementerio o escuchando a la gente. Así es. Pero como no hay tiempo, una porción o un eco de ti permanecerá en el 3D, porque todo lo que ha sido siempre será, desde el punto de vista del éter, de la fuente. Pero ya no tendrás tú este punto de atención, como la monja
ha evolucionado a ser la espiritual, aunque la monja aún exista. Todo lo que existe es nuestro eco. Wow, fascinante. Y tengo esta pregunta. Al final, ¿cómo se liberan estas almas que no saben que están muertas? No se encarnan, ¿no? ¿Quedan ahí entonces? También evolucionan como la monja, con o sin cuerpo físico. Y al mismo tiempo quedan ahí, sí. Todo es. Nada deja de ser. Nada se destruye. Nada se crea. Todo es ya. Solo es qué deseas ver, en qué secuencia. Hay evolución en todas partes, siempre y cuando percibas y controles con tu intención el tener una experiencia de eventos lineales progresivos, los cuales llamamos tiempo. En el caso del fantasma, que todas las noches una y otra vez eternamente pasa arrastrando sus cadenas por el mismo pasillo de una vieja casa abandonada, así seguirá por siempre. Aún así, desde su punto de vista, algo deberá cambiar y no presentar la misma obsesión. Pero ocurre cuando las experiencias traumáticas son muy fuertes, como el morir en calabozos oscuros después de torturas. Es tanta la atención a eso que se repite eternamente, con el alma en eterno sufrimiento. También hay conceptos más extremos de múltiples muertes para la misma alma, que es el matar lentamente a una persona, pero antes de morir transfieren su alma a un clon. Lo torturarán hasta la muerte de nuevo y lo pasan al siguiente clon. Lo torturarán de nuevo. Lo hacen en rituales y en la tierra. Sentencian a personas que les han fallado a los del cabal profundo, a lo que llaman mega muerte. Los sentencian a 5 o a 8 o a la cantidad de muertes por tortura que los jueces les dictan. Oh no. No solo que la alma ha sufrido torturas, pero ahora después de la muerte sufrirá atrapada eternamente. Pobre alma. Y una pregunta. ¿Podrías explicar esta parte mejor? Hay evolución en todas partes, siempre y cuando percibas y controles con tu intención el tener una experiencia de eventos lineales progresivos, los cuales llamamos tiempo. Lo capto, pero aún me gustaría confirmar mi intuición. Es que Gosha, toda evolución confiere el concepto de que se es algo y se progresa hacia algo más grande, expandido o como sea. Generalmente por la acumulación de conocimiento y de conciencia. Por eso está ligado a una progresión temporal. Pero este tiempo es solo desde el punto de vista de la persona o del alma en cuestión, como el equivalente a tiempo Sit de una nave. Esto es tiempo Sit de un alma. ¿Y en dónde están los muertos? ¿No tienen este concepto y esta experiencia? ¿No evolucionan? ¿Carecen de este concepto? ¿Por eso no pueden liberarse por sus cuentas desde allí? Están donde sea que se les ocurra, manifestando para sí mismos lo que sea. Desde el punto de vista de lo más expandido, están atrapadas muchas almas. Desde el concepto de las almas mismas, solo experimentan su propia evolución y progresión de tiempo Sit personal. Entonces, desde ese punto de vista, nadie se pierde y nadie se queda atrapado. Ok. ¿Se podría ir al cementerio y hablar a los muertos en grupo, a liberarlos en masa? Oh, sí, pero recuerda que no por ser muertos serán receptivos a ti. Es lo mismo que decir voy al centro, a la plaza central de la ciudad,
a pararme sobre una caja con un megáfono y hablar con los que pasan ahí para liberarlos. Son igual de cerrados que los vivos, porque son personas, las mismas, además. Pregunta Robert: ¿pero son felices los muertos en ese astral? ¿Se llegan a acostumbrar de estar allí? Sí, algunos ahí viven, así son, allí escogen estar. Otros son inmensamente infelices. Forman clanes, grupos, alianzas, familias, como pasa con los vivos. Sí, se puede hacer un canal de YouTube para muertos. Da lo mismo, en serio. Así llegarás a más muertos que si solo te paras en una caja de jabón con un megáfono en la plaza. Entonces, de algún modo, son conscientes que ya viven una realidad paralela. Es que hay infinita cantidad de realidades paralelas, pero digamos que esa es la más fuertemente ligada a la que se percibe como el mundo material o real del 3D. El tiempo se va, tenemos que acabar. Una pregunta más, Varú. ¿Los muertos se ven entre sí? ¿Comen? ¿Se pueden tocar? Sí, como lo dicho arriba, forman hasta familias, clanes y alianzas y todo. Pero como pasa con todo, solo pueden ver lo que está dentro de su rango de frecuencia, percepción. ¿Comen? En su percepción, algunos sí, otros no. ¿Se les puede extraer? ¿Hablan con extraterrestres? Ahí manifiestan todo lo que sea que se les ocurra, todo. ¿Habéis extraído algunos? No que yo sepa. Yo no quiero ir ahí, a este mundo. Entonces no irás. ¿Qué problema? El saber esto te libera porque ya sabes qué no hacer. Y si no crees en la reencarnación, pero el cielo, ¿nunca reencarnas? Cielo encontrarás a su medida. Pero sí, reencarnarás porque desde el cielo, por definición, también se le abren más posibilidades de percepción conciencia. Es parte de la manifestación colectiva del catolicismo. Estas personas deberán seguir su propio camino y tú el tuyo. Sí, y que al menos las personas sepan que son ellos con el poder creativo. Creo que este es el mensaje más importante aquí. Crees lo que crees, pero al menos que sepas que tú lo estás creando y que tú eliges tu camino, incluso después de la muerte. Tal vez pronto iré al cementerio. Tengo muchas ganas. Hablaré con los muertos. Ok, pero al salir, ordénales que no te sigan, porque eso hacen. Y nada de niños al cementerio, porque se les pegan 10 veces más. Niños en cementerio nunca de los nuncas. Son muy vulnerables. Su aura aún no está bien desarrollada. Se les pegan por envidias a su vitalidad y a su fuerza de vida en general. Muchos se saben muertos y les tienen mucha envidia y resentimiento a los niños, porque tienen llena su carga de vitalidad. Ok, Svaru. Muy interesante todo este tema y muy importante. Hasta pronto. Y gracias. Gracias a vosotros dos. Hasta mañana.